El contexto de este devocional es Éxodo 12, 1 al 28. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: Este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Éxodo 12, 1 al 11. Como hemos estado estudiando, antes de que el pueblo de Israel abandonara Egipto, Dios dio una serie de instrucciones concretas, las cuales tenían un significado específico y señalaban al futuro, a la venida de Jesús, el Salvador. Continuemos analizando de qué manera la Pascua señala el sacrificio de Jesús. En primer lugar, la sangre del cordero debía ser aplicada en los postes y en el dintel de las casas. Antes de que el cordero de la Pascua pudiera comerse, los israelitas debían pintar el dintel y los postes de la puerta de su casa con la sangre de aquel animal. De ese modo, la única parte del sacrificio que se le daba a Dios era la sangre, ya que el resto debía ser comido por todos los miembros de la familia, o, si algo sobraba, debía ser quemado en el fuego. Cada padre de familia debía aplicar la sangre del cordero en la puerta de entrada de su casa. Este ejemplo nos habla de la necesidad de aplicar las promesas y los beneficios de la sangre de Cristo a nuestras almas a través de la fe. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: «Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados». Mateo 26, 27 y 28. En segundo lugar, la sangre del cordero debía ser colocada en la entrada de cada hogar. Dios estableció el lugar específico en el que debía aplicarse la sangre del cordero. En su primera carta, el apóstol Pedro nos exhorta a mantener siempre presente en nuestra memoria la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18 y 19. La sangre del cordero sería aplicada en el marco de la puerta, de modo que cada vez que la familia entrara o saliera de su casa, vería aquella sangre y recordaría el sacrificio realizado. Piénsalo. Si eres un hijo de Dios, la redención que el Señor Jesucristo llevó a cabo muriendo en la cruz es el hecho más importante de tu existencia, porque ese sacrificio representa la gran victoria de Cristo y de sus hijos sobre el pecado y sobre la muerte. Justamente por ese motivo, el recuerdo de la obra de Jesús por los suyos es el gran objetivo de destrucción de Satanás, y es por esa misma razón que continuamente necesitamos apreciar el valor de nuestra redención y tenerla presente en nuestras mentes y corazones. Recuerda, el rescate que el Señor Jesús pagó con su propia sangre es una bandera que cada día debe ondear en el cielo de todo cristiano. En tercer lugar, cada familia debía comer el cordero. El cordero de la Pascua no era sacrificado solo para que la familia observara el holocausto o para que pensara en él, sino para que lo comiera. Comer solemnemente del cordero pascual es un símbolo de nuestro deber hacia el Señor Jesucristo. Así como el cordero no era solo para ser contemplado, sino para ser comido, nosotros también tenemos la obligación de apropiarnos de Cristo a través de la fe y recibir alimento espiritual de Él, porque eso fue lo que Jesús mismo dijo. De cierto les digo,
Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, 53 al 56. Comer de la carne y beber de la sangre de Jesús es una metáfora que nos indica que si no entendemos nuestra necesidad de un sacrificio que quite nuestros pecados y no recibimos ese sacrificio hecho en nuestro favor por Jesús, no podemos tener verdadera vida espiritual. Comer de la carne del Cordero, que es Cristo, representa el camino hacia la vida eterna, a través de su muerte en la cruz del Calvario hecha para lograr nuestro rescate. La vida de Jesús entregada en la cruz a nuestro favor es verdadera comida y verdadera bebida para el alma hambrienta y sedienta. Por ello, cuando recibimos e internalizamos a Jesucristo y su sacrificio por nosotros, verdaderamente permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. En cuarto lugar, el cordero se podía comer solo si había sido asado al fuego. Dios estableció claramente que el cordero debía ser cocido en contacto con el fuego. La carne del cordero asada al fuego señalaba el sufrimiento que un día Cristo atravesaría al morir en nuestro lugar. Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Isaías 53, 4 al 5. El fuego habla de juicio, porque el pecado requiere un juicio. En la cruz, Jesús fue tocado por el fuego de la ira de Dios. A través de su muerte, Él bebió la copa amarga del juicio de Dios. En su cuerpo, nuestro Señor Jesús recibió todo el castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Y en quinto lugar, la sangre del cordero debía tener un acompañamiento. Cuando la familia se reuniera para comer el cordero, debía acompañar su carne con hierbas amargas. Las hierbas amargas le recordarían al pueblo de Israel que estaban siendo rescatados de la amargura de la esclavitud en Egipto. Del mismo modo, cada vez que recordamos el sacrificio de nuestro Señor, debemos tener presente que ese sacrificio fue necesario para rescatarnos de una vida de pecado. Sin lugar a dudas, eso debería hacernos reflexionar acerca del gran precio que fue necesario pagar para librarnos del pecado, el cual nos lleva a la muerte. Piénsalo, mientras más dulce sea para ti el recuerdo del sacrificio del Señor hecho a tu favor, más amargo te resultará el pecado. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20.